Bueno, capaz que me mande una macana hoy. Esperemos que no. Ahí está grabando. ¿Alguien ve si estamos grabando? Sí, sí, está grabando. Está Sí, está grabando. grabando. Bueno, porque estoy usando una compu nueva y la verdad, recién ahora me acuerdo que no había probado la grabación. Así que esperemos que grabe como corresponde. Chicos, a ver, vamos al apunte. Este es el apunte. El apunte de hoy, así se llama. Primitiva de selección o alternativas. Ahí en la pestaña les sale como alternativas condicionales. ¿Sí? O algo por el estilo. Estamos hablando del mismo concepto. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la idea de esto? Alternativas condicionales. Cuando uno se le presenta un problema y tiene que elegir dos o más opciones, estamos hablando de opciones, de alternativas, ¿sí? Estamos hablando de alternativas condicionales. Entonces, qué sé yo, vamos a suponer, si hoy no llueve, entonces corro. Si no, me voy al cine. Entonces ahí se me presenta, si no llueve, corro, si no, ¿qué significa? Que si no, va a llover. O sea, si no llueve, voy a salir afuera a correr. Si no, la otra opción, ¿sí? Me voy al cine. ¿Entre cuántas opciones estoy ahí dando vueltas? ¿Qué se les ocurre? Entre dos. Dos, si llueve o no llueve. Si llueve a una cosa, si no llueve a otra cosa. Entonces, eso es una alternativa condicional. Por ahí se presentan alternativas condicionales múltiples donde uno tiene que elegir una cosa o la otra, o la otra, o la otra, o la otra, o la otra. ¿Qué sé yo? Voy a una concesionaria voy a comprarme una bicicleta, de una mountain bike. Voy a una casa de bicicleta y el flaco o la flaca que me atiende me dice, mira, tengo esta que tiene tantos cambios, o si no tengo esta que tiene tantos cambios, o si no tengo esta que es rueda fina, o si no tengo esta que rueda ancha, o si no, y ahí tengo múltiples opciones. Entonces ahí, dependiendo la necesidad mía, elijo o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. En ese caso se me presentan también opciones, no dos, sino dos o más opciones. Entonces, cuando estamos tratando de elegir en un problema o en una resolución de un problema, no veamos como un problema como algo complejo, ¿no? Sino como un problema es como algo a resolver. Entre varias opciones aparece esta primitiva de selección, en el cual nosotros tenemos que seleccionar alguna de las opciones que se me presentan para solucionar lo que yo estoy necesitando. Si yo quiero ir a correr carreras a la montaña, no voy a ir con una bicicleta de rueda fina, una bicicleta de ruta. Eh, ¿Conocen la diferencia entre una bicicleta con rueda fina y una de mountain bike? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, entonces, si yo voy a hacer carreras en calles de tierra, no puedo elegir una bicicleta con ruedas finitas de ruta, porque me voy a matar a palo, me voy a caer. Entonces, dentro del abanico de opciones de las mountain bike, elegiré la que pueda pagar, la que tenga más cambio o menos cambio, la que tenga rodado 26 o rodado 27,5 o rodado 29. Entonces, cuando tenemos distintas opciones, es esta la herramienta que nosotros vamos a usar para elegir la opción que nosotros necesitemos en ese momento para resolver el problema. Entonces, leamos esto. La estructura de selección
se ejecuta condicionalmente, es decir, si una cierta condición es verdadera, se ejecuta un bloque de instrucciones. Pero si esa condición es falsa, se ejecuta otro bloque de instrucciones. Acá estamos hablando cuando tenemos dos opciones nada más. Ya vamos a hablar cuando tenemos varias opciones. Entonces, sí, la condición que nosotros evaluamos, yo quiero bicicleta quiero bicicleta de mountain bike o quiero bicicleta de ruta. Entonces ahí evalúo la condición, esa es la condición. Si yo quiero mountain bike o quiero de ruta. Entonces, si yo quiero mountain bike y elijo mountain bike, voy a ejecutar una serie de instrucciones. Ahora, si no quiero mountain bike, es la de ruta. Vamos a suponer que tengo dos opciones, mountain bike y ruta. Bien, vamos a suponer que la condición verdadera es la de mountain bike. Entonces, si esta condición, la de mountain bike, si la bici es igual a mountain bike, voy a hacer este bloque de instrucciones. Si no, es la de ruta. Entonces, si no es la de mountain bike, que es la de ruta, voy a ejecutar otro bloque de instrucciones. Entonces, ¿cómo se evalúa gráficamente eso? Vienen las sentencias de Lázaro, de Pascal, y evalúa la condición. Si la condición es mountain bike, entonces ejecuto todo lo que viene por el verdadero. Si no es mountain bike, que va a ser la de ruta, se va por otro, el flujo de información se va por otro lado, y ejecutaría un bloque de sentencias que estaría en el falso, que sería para la bici rutera. Pero acá, en el rombo, que dice condición, ahí se evalúa la condición. Y esa condición es lo que a mí me va a dar el resultado verdadero o falso para ir a ejecutar. Si es verdadero, si esta condición es verdadera, ¿sí? Que yo elija la mountain bike, se va a venir por acá y van a ejecutar todas estas instrucciones que están acá y después va a seguir ejecutando para acá abajo. Si es falso, va a ir por el otro camino, el flujo de instrucciones, va a ejecutar todo lo que tenga en otro camino y se van a unir acá y ahí van a seguir, va a seguir el flujo de instrucciones. Entonces, veamos una definición que yo se las pido siempre en el final. Siempre, siempre, esta es una de las definiciones que yo pido en el final. ¿Qué es una condición? Una condición es una expresión que arroja un resultado verdadero, true o falso. Evaluemos la condición de acá para el ejemplo de la bici. Si la bici es igual a mountain bike, entonces vengo por el verdadero. Si no es igual a mountain bike, voy por el falso. Entonces, si yo pregunto si la bicicleta es igual a un mountain bike, ¿qué resultado posible me puede dar esa pregunta? Les pregunto a ustedes. ¿Qué resultado me da si yo les pregunto a ustedes, che, ¿vos querés correr mountain bike? ¿Puedo repetir la pregunta? Si yo, ¿quién habló? Pero Marcos. puede ser verdadero o falso. No, pero Depende de ¿quién la me bici. preguntó primero? A ver. Marcos. Marco, si yo a vos te pregunto, ¿vos querés correr mountain bike? ¿Vos qué me responderías? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa me podrías responder? Que no. Que no. ¿Cuántas respuestas cuántas respuestas posibles tendría la pregunta que yo te hice a vos, Marcos? 2. 2. O sea que yo a vos te estoy haciendo una pregunta que sería una condición y vos me estarías devolviendo dentro del abanico de tu respuesta una o otra respuesta. Entonces, me podrías devolver sí o me podrías devolver no.
El sí, ¿con qué lo vas a asociar? ¿Con qué valor de Lázaro lo vas a asociar? Con verdadero. Con verdadero. ¿Y el no? Falso. Con falso. Entonces, repasemos la definición. ¿Qué es una condición? Una condición es una expresión que en sí es una pregunta. Yo te estoy preguntando, ¿vos querés andar en mountain bike? Y vos me respondés sí o no. Entonces, una condición es una expresión que va a devolver o que va a arrojar un resultado verdadero, sí, true, o false, no. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ¿quién me puede dar un ejemplo de una condición para arrojar, para que devuelva un resultado verdadero o falso? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Un ejemplo así como el de la bicicleta. A ver, Puede ser, no sé, si me levanto temprano, voy a la facultad, y si no me levanto temprano, no voy. exacto, listo. ¿Cuántos resultados posibles tenés ahí? 2. Dos, un verdadero por el sí, un falso por el no. ¿Y cuál es la condición? La pregunta, si me levanto temprano, entonces si esa condición o esa pregunta, ¿sí?, te arroja un resultado verdadero, suponete que sí, que te levantás temprano. Si vos te levantás temprano, vayamos al gráfico, vamos a suponer que estás haciendo acá la pregunta acá. Si te levantás temprano, vamos a suponer que sí, que te vas por el verdadero, ¿sí?, que te levantaste temprano. ¿Qué cosas harías acá? ¿Qué acciones harías por el verdadero? ¿Qué se te ocurre? Algo de Ir la a vida la, real. a ir a la facultad. Bueno, ¿qué harías para ir a la facultad, por ejemplo? Así, Eh, a rango, así, grande rango, marcame algunas acciones que harías acá. Levantarme, Sí, caminar, sí. Desayuná primero. desayunar, sí, ¿Querés? también. ¿Qué harías, Marco? A ver, repitamos. Eso sí, o sea, desayunar, levantarme, moverme, cepillarme los dientes. eh, Listo. Y ir a la facultad, tomarme un taxi y me voy a la facultad. Listo. Eso sería el verdadero. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Y el falso? ¿Qué harías por el falso si no te levantas temprano? sigo durmiendo. Sigo durmiendo. Bueno, el falso sería el otro camino alternativo, mal elegido hoy en día, pero bueno, no importa. La idea es que interpretemos y entendamos que todas las condiciones, ¿sí?, tienen un verdadero y tienen un falso. Tienen un sí y un no. Tienen un true y un false. ¿Sí? Hay que saber interpretar en algún momento cuando va por un lado, cuando va por el otro. Pero Profe, la condición sería las opciones que vos tenés y la acción es si se cumple alguna de las dos, lo que haría. exacto, Ah, exacto. O sea que repasemos la definición. Una condición es una expresión, ¿sí?, es una expresión que arroja o que devuelve un resultado verdadero o falso. Verdadero, true, sí, o falso sería falso, false, no. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos concretos de cómo se programa una condición en Lazarus. Hasta ahora son ejemplos de la vida real. Si me levanto temprano o no, si me compro una mountain bike o no, si hago esto o no, si sale el sol, corro, si no me voy al cine. ¿Está? En la vida real siempre hay este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo se presenta una situación así computacionalmente y cómo hacemos para programarla. Porque después hay que programarla. En teoría es muy fácil decir, che, sí, me compro una mountain bike o una rutera. Pero cuando tenemos que trasladar eso a la computadora, y es más complicado. Vamos a ver cómo Lázaro o Pascal
cómo Lázaro Pascal programa este tipo de cosas. O sea, en sí la tenemos que programar nosotros. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno. ¿Cómo se... Perdón. Existen dos sentencias selectivas donde podemos usar condición. La condición en sí las podemos usar en las sentencias selectivas y las repetitivas. Ustedes lo que hicieron en el curso inicial, el TIP, han visto algún teórico de esto. Pero bueno, nosotros acá para elegir entre una opción u otra, serían dos opciones, vamos a usar una sentencia que se llama if then case, if then else, y cuando tenemos que elegir entre dos o más opciones, vamos a usar la sentencia case. Hoy vamos a trabajar con la primera, y vamos a ver la condición, cómo se incorpora dentro de esta sentencia. Miren, esto es así. Vamos directamente a la parte de la palabra reservada. Palabra reservada. Esto sería así. Utilizando la sentencia if, la primera de estas, ven que ahí aparece 1 es el if, then case, if, then else, y 2 es el case. Nosotros vamos a usar hoy el primero. De esas dos, la primera, que utiliza esas tres palabras reservadas. ¿Cómo se utiliza? Bueno, computacionalmente, cuando nosotros queremos programar algo en Lázaro, ¿cómo se usa eso? Bien, if, presten atención, if, palabra reservada, then, palabra reservada, else, palabra reservada. Entonces, si, then, if significa sí, then significa entonces. Entonces presten atención ahora. Si la señal es igual a ocupado, si señal es igual a ocupado, entonces colgar el teléfono. Else, si no es igual a ocupado, iniciar la conversación. Cuando nosotros vamos a hacer una llamada telefónica, ahí también se presenta una opción, o sea, dos opciones, una lección de opciones. Entonces yo llamo por teléfono al delivery para que me traigan una pizza. ¿Sí? Llamo. Si la señal está ocupada, me da ocupada, que me dice ocupado, cuelgo el teléfono y llamo más tarde. Si no me da ocupado, ¿qué hago? Arranco a charlar con el flaco o la flaca que me atendió el teléfono. Entonces, si la señal me da ocupado, ¿qué respuestas puedo tener? ¿Qué respuesta posible me puede dar señal igual ocupado? Colgar el teléfono. Colgar el teléfono. Si No, está ocupado. pero ¿qué respuesta posible me daría a mí, me devolvería señal igual ocupado? ¿Señal es igual ocupado? ¿Qué me puede devolver? Ten en este caso. No me entendés. Si yo te pregunto a vos, si la señal es igual a ocupado, ¿qué posible respuesta me puede devolver eso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿La señal puede estar ocupada? Sí. ¿Puede estar no ocupada? No. O sea, si yo hago esta pregunta, si la señal es igual a ocupado, entonces ahí, lo que es esto, señal igual a ocupado, esto, que yo voy a marcar con verde, eso, ¿sí? Señal igual a ocupado, me va a devolver verdadero, y si me devuelve verdadero, me va a hacer colgar el teléfono.
Si eso que está en verde me devuelve un falso, se va a ir al si no y me va a iniciar la conversación. O sea, ¿qué va a hacer? Lo del verdadero, si está ocupado, si es igual ocupado, si no es igual ocupado, se va a ir a iniciar la conversación y se va a ir al si no. Es significa si no. O sea que tenemos que establecer como dos respuestas posibles en base a esas condiciones. O sea, si es verdadero que está ocupado, va a ir en primer lugar, y si no es verdadero que está ocupado, va a ir en segundo lugar lo que tiene que hacer. Exacto. Sí, cuando se hace la pregunta esta, si señal es igual ocupado, si esto me da verdadero, va a ejecutar todo lo del verdadero. Todo lo verdadero es todo lo que está en el if. Si la señal, ¿se entiende eso o no? ¿Preguntas? Sí, se entiende. Sí, se entiende hasta ahora. Bien. Empecemos el ejemplo de nuevo. Si señal es igual a ocupado, ¿qué me puede devolver? ¿Qué posibles valores me puede devolver esa pregunta? ¿Verdadero o falso? ¿Eh? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Si me devuelve verdadero, ¿qué me va a hacer? ¿Colgar el teléfono o iniciar la conversación? Colgarlo. Colgar el teléfono. Me va a hacer el primer grupo de sentencias. Lo que está en el if, lo que sea verdadero. Ahora, si es falso, si no, ¿qué me va a hacer? Si es verdadero, me hace lo de arriba. Si no es verdadero, ¿qué es? Es falso. Entonces, si no, me va a hacer lo de abajo. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, ahora quedó claro. ¿Alguien no lo entiende, chico? ¿Marcos? Sí, profe, se entiende, sí. Siempre en el if hay que preguntar por el verdadero. Si la señal es igual a ocupado, o sea que si eso me da verdadero, hace algo. Si no, eso no lo hace y salta, como que el flujo de información, el flujo de ejecución del programa, hace una cosa o hace la otra. Nunca hace las dos cosas. No puede, por eso son alternativas condicionales. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir o lo que hace por el sí o lo que hace por el no. No se pueden hacer las dos cosas. Siempre el flujo va por un lado o va por el otro lado. A eso se refiere. Acá hay un ejemplo muy fácil. Crear un formulario que ingrese un número, ingresar un número. Si el número es igual a 5, imprimir un cartel que diga 5. En caso contrario, que diga error. Entonces, a la variable A, por ejemplo, le vamos a asignar esta sentencia. ¿Qué hace esa sentencia? A ver. Ya están en condiciones de decirme qué hace esa sentencia. Esa que iluminé ahí con verde. A le asigno str to float. Vuelve el dato string. ¿Cómo? Vuelve el dato string a real. ¿Qué es número.text? Un edit. Es el texto del edit. ¿Qué es número.text? Perdón, fui a cerrar la puerta. Un edit. Es un edit. Es un edit. Bien. Adentro del edit, text, ¿qué es? Lo que toma el edit.
Lo que toma el TDIT. Muy bien. ¿Número qué sería? Número.text. Text, El nombre del edit. el nombre del edit. O sea que text es la propiedad del TEDIT. ¿Estamos de acuerdo? Text es una propiedad del TEDIT que yo le cambié el nombre y le puse número. ¿Eso se entiende? Bueno. str to float. ¿Qué hace str to float? Lo cambia de string a número real. Lo cambia de string a número real. Todo lo que va dentro de un text, de la propiedad text, de un TEDIT, ¿es de qué tipo de dato? String. String. Entonces, para asignárselo a una variable de tipo entero, ¿sí? La A es una variable de tipo entero, para asignárselo hay que convertirlo de string a real. Bien. Después de ahí, pregunta. If, si A es igual a 5, entonces, ¿qué tenía que hacer el algoritmo, el ejemplito este? Si el número que ingresamos en esta sentencia, la primera sentencia, es igual a 5, hay que imprimir un cartel en el cuadro de resultados que diga 5. Entonces, yo voy a hacer esto, voy a programar si el número que yo ingreso es igual a 5. ¿Dónde lo ingreso? En la variable a partir del text de un edit. Entonces, si ese número que yo ingresé es igual a 5, si esto me da verdadero, ¿qué cartel tengo que imprimir? 5. Eso es lo que me dice el algoritmo, que haga eso. Ahora, si el número que yo no ingresé acá, si es igual a 5, es verdadero. Si no es igual a 5, ¿qué es? ¿Qué resultado me da? Error. ¿Eh? Error. Falso, que Me sería... da falso, el no me da sujeto. error, me da falso. Error. No me da error, me da falso. ¿Quién dijo error? Agostina, yo. Agostina. Fíjate, la condición es esta, A igual a 5. Una condición es una expresión que me puede arrojar dos posibles resultados, verdadero o falso, pero no me da error. Yo tengo que imprimir un cartel que diga error. Es distinto a lo que yo te estoy preguntando, Agostina. Sí, sí, sí. Entendí. ¿Está? La condición, que es esta que está marcada acá, A igual a 5, esa condición, esa es la condición. Entonces, si esa condición, A igual a 5, me devuelve verdadero, yo tengo que imprimir el cartel 5. Si no, else, si no, ¿qué tengo que imprimir? El cartel error. Entonces, este algoritmo tan chiquito como está acá, ¿me va a imprimir 5 y me va a imprimir error al mismo tiempo? ¿Me va a imprimir los dos carteles? No. No, ¿Cuándo me va a imprimir 5? cuando la condición sea verdadera. ¿Y cuándo va a ser verdadera? Cuando la variable A sea igual a 5. Bien, ¿y cuándo me va a imprimir error entonces? Cuando sea la falso, variable A no cuando tenga 5. A sea, no sea 5. ¿Cómo? Cuando la variable A no sea 5. Cuando la variable A no sea 5. Entonces vamos a suponer que nosotros acá, ¿sí? Cuando hacemos esta sentencia, la primera sentencia, esta, ¿sí? Ahí, qué sé yo, ahí metemos un 6. Vamos a suponer que metemos un 6. Entonces la variable A le vamos a asignar un 6 después de convertir eso. Entonces viene acá el if y pregunta, si A es igual a 5, ¿qué resultado me daría para el ejemplo este? ¿A es igual a 5? No. No. Entonces, decir no es decir falso. Entonces, si es igual a no, que es falso, va a venir y se va a ir al si no. Y en el si no, se va a meter acá en el si no y va a ejecutar esta sentencia. Esa sentencia la va a ejecutar si la A es igual a 6.
¿Qué va a imprimir si la A es igual a 6? ¿Qué va a imprimir? ¿5 o va a Error. imprimir error? Error. Error. Va a imprimir error. ¿Eso se entiende? Sí, se Lo que quiero que interpreten es que cuando nosotros tenemos una condición, siempre tenemos dos bloques de sentencias. Una por el verdadero, cuando la condición es verdadera, y otra por el falso, un bloque de sentencias por el falso, cuando la condición no es verdadera, o sea que si no es verdadera es falsa, que se va a ir al si no. Nunca se ejecutan el primer bloque y el segundo bloque al mismo tiempo. No, o se ejecuta esto o se ejecuta el otro. Cuando nosotros debemos elegir en una situación de la vida real dos opciones, se hace así, con un if, la condición y el else. La condición es esta, es lo que está ahí adentro. Eso es la condición. La condición no es el if, sino la condición es eso que nosotros tenemos ahí adentro. Ahí tenemos A igual a 5. Eso es una condición. ¿El if qué es? El if es una sentencia alternativa condicional, pero no es una condición. La condición se utiliza adentro del if. ¿De qué manera? Así. ¿La A qué es? ¿Es una variable? ¿Es un dato? ¿Es un qué es? ¿Es un Una objeto? variable. Una variable. Es una variable. Bien. ¿El igual qué es? ¿Qué es el igual? ¿No sería que contiene? ¿Eh? ¿No sería que contiene o que es lo mismo? No te En caso escucho. de la Háblame variable. más fuerte, por favor. Digo que si es igual, en el caso de la A igual a 5, significa que que A, la variable A, contiene 5. En otro caso, si no, sería que Está si bien, no, pero el igual, ¿qué es el igual? La asignación. No, no es una asignación. la asignación La era asignación es 2 igual. puntos igual. Ah, es verdad, es verdad. ¿Eh? ¿El valor que puede llegar a tomar esa variable? No, tampoco. ¿Qué es el igual? Igual, chicos, el igual. Igual. Matemáticamente, ¿qué es el igual? Un signo. Resultado de algo. El resultado de algo. No, yo ya se los di en un teórico. Ya se los di en un teórico en una tabla. No me están estudiando, chicos. No me están estudiando. Preguntas de final esto. No están estudiando los teóricos. El igual es un operador relacional. Es un operador relacional. Ay. ¿Sí? ¿Qué otro operador relacional existe? Además del igual. Matemáticamente hablando. Si un número es igual a otro, ¿qué otra El opción mayor, tenemos? el menor. El Ahí está. mayor, menor, Menor, igual. Menor igual. mayor igual, menor igual. ¿Cuál otro? Falta uno. Me falta uno. Vamos. Distinto. ¿Cuál falta? Ah, ¿cómo que se llamaba ese el que tenía el distinto. mayor y menor juntos? Vamos, piensen, chicos, piensen. Vamos. Es distinto. ¿Eh? Distinto. Distinto. ¿Quién habló? Guillermo. ¿Eh? Guillermo. ¿Por qué te escucho tan lejos, Guillermo? ¿Qué pasa con vos, con ese audio? Porque tengo los parlantes lejos. Bueno, arrimate a los parlantes. El distinto es este. Los dos corchetes juntos. Entonces, ese uno, este otro, este otro, este otro y este otro y ese otro. Cada uno de estos es un operador relacional.
operador relacional. Entonces, las condiciones tienen ese formato. Miren, A igual a 5. ¿Qué otra cosa podría haber preguntado en lugar de A igual a 5 con otro operador relacional? Que A sea mayor a 5 o que A Sí, sea menor a si 5. A es mayor que 5, bien. Si no, ¿qué otra cosa? ¿Podría Que sea preguntar menor. si A distinto de 5? Sí, Sí, también. también. Bien, podría haber preguntado si A es mayor o igual a 5. Acá, si A mayor o igual que 5. Sí, también. Sí. Podría haber preguntado si A es menor o igual que 5. Sí. Bueno, cualquiera de estos símbolos relacionales, que se llaman operadores relacionales, están metidos en la condición. La condición es esto. ¿Cuántas partes ven ustedes en una condición, chicos? ¿Cuántas partes ven? Si yo hago esto, A distinto de 5. Eso es una condición. ¿Está? Bien. ¿Cuántas partes ven adentro de una condición? 3. ¿Eh? 3. 3. Bien, muy bien, muy bien. La parte izquierda. La parte La izquierda. variable. El operador relacional. El operador relacional. Y la parte derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se ve? ¿Se ve bien eso? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, una condición tiene 3 partes. Una parte izquierda, un operador relacional y una parte derecha. Yo para armar una condición tengo que tener 3 partes. Pero si yo hago esto, fíjense, 5, distinto de A. ¿Cuántas partes tiene esta condición? ¿Cuántas partes tiene? Sigue teniendo 3. Sigue teniendo 3. La parte izquierda, el operador relacional y la parte derecha. Si yo pregunto, si 5 es distinto de A, ¿estaría preguntando lo mismo que si A es distinto de 5? ¿Es exactamente lo mismo o no? No. ¿No? Y sería lo... Sí, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Sí, es Es lo lo mismo. mismo. Es lo mismo. ¿Está? La variable A va a tener un valor. La variable A va a tener un valor en cualquiera de las dos condiciones. El 5 es una constante, un número constante, y el operador relacional es exactamente el mismo en las dos condiciones. O sea que una condición, vamos a la condición de arriba, A distinto de 5. Si yo pregunto si A es distinto de 5, ¿cuántos resultados posibles me puede dar eso? Verdadero y falso nomás. Verdadero o falso. 2 resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Vayamos a la segunda condición, la de abajo. 5 es distinto de A. ¿Cuántos resultados posibles me puede dar la segunda condición? Lo mismo. Lo mismo, verdadero o falso. O sea que las dos condiciones son idénticas, porque tienen el mismo operador relacional, tienen la misma variable, tienen la misma constante. Estaría preguntando por exactamente lo mismo, en este caso. No siempre es así, pero estamos preguntando por lo mismo. Entonces, ¿cuántas partes tiene una condición? 3. Una parte izquierda, un operador relacional, sí o sí, y una parte derecha. Vayamos a la otra condición, una parte izquierda, un operador relacional y una parte derecha. Siempre una condición tiene 3 partes. Siempre una condición me devuelve 2 resultados posibles, verdadero o falso, perdón. ¿Está? Entonces, una condición es una expresión
Esto es una expresión, chicos. Es una expresión. Es una expresión que me arroja un resultado verdadero o falso, la cual tiene tres partes. Una parte izquierda, una parte derecha y un operador relacional. El operador relacional, ¿cuáles son los operadores relacionales que yo puedo llegar a tener acá en el medio? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Mayor, igual, Sí. ¿Cuál más? menor, mayor, igual, menor, igual. Sí. Distinto. Y distinto. Igual. ¿Está? Cualquiera de estos que dibujamos acá. Cualquiera de esos. En la parte izquierda, ¿qué puedo llegar a tener? En la parte izquierda de una condición, ¿qué puedo llegar a tener? Una variable o Sí. el número. O una constante. O una constante. Definámosla como así, como una constante. ¿Está? ¿Está bien? ¿Vale? Sí, sí. Bien. Y en la parte derecha de una condición, ¿qué podemos llegar a tener? Lo mismo. Lo Una mismo. constante o una ¿Una variable. constante o una variable? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo podría tener esto. Vamos a suponer que A es una variable. Yo podría preguntar si el valor de A es igual al valor de una variable que se llame aux. ¿Eso es válido para armar una condición? ¿Qué se le ocurre? Si a aux le dimos un valor previo, podemos comparar si son iguales. Exacto, exacto. Bien. O sea que no hace falta que tenga una constante y una variable, o una variable y una constante, sino también pues, yo puedo tener como parte izquierda una variable y como parte derecha otra variable. Eso es válido también. Y en el medio que puedo llegar a tener cualquier operador relacional, pero tengo que tener un operador relacional. Entonces, ¿cómo se arma una condición? La condición se arma con tres partes, la parte izquierda, la parte derecha y el operador relacional al medio. La parte izquierda puede ser una variable o una constante y la parte derecha puede ser una variable y una constante. No necesariamente tienen que tener este formato de variable constante o constante variable. También puede tener este formato, variable, variable. ¿Se entiende? Solo Tengo una podemos. duda. Sí, pregunten. En el auxiliar, ¿cómo sería eso de agregar, ¿Eh? o sea, darle un valor auxiliar? ¿Cómo sería? ¿Podría dar un Como ejemplo? darle un No valor lo auxiliar entendí sería, qué sé yo, auxiliar. Le asignamos, le podés asignar un valor. Si el auxiliar es una variable de tipo entero, le asignamos, qué sé yo, el 14. Punto y coma. Si a aux le asignás el 14, vos después podés preguntar si A es igual a aux. Si A es igual a aux, then haces algo. Si no, haces otra cosa. Ah, bien, entiendo. ¿Está Gracias. bien? Una Sí, lo pregunta. entendí. Sí, preguntá, John. ¿Solo trabaja con valores numéricos, sea ínteger o real? No, es buena tu pregunta. Por ahora con el ejemplo estoy trabajando con valores numéricos para que sea más fácil de interpretarlo. Pero puede ser que tengamos otro tipo de datos. Datos string o datos boolean o datos tipo char, datos tipo real. Lo que sí, está muy buena tu pregunta, Joan, muy buena. Lo que sí, cuando nosotros armamos una condición, la parte izquierda, presten atención a lo que voy a decir. La parte izquierda de la condición tiene que ser el mismo tipo de dato que la derecha. La parte izquierda de la condición tiene que ser el mismo tipo de dato que la derecha. La parte izquierda de la condición tiene que ser el mismo tipo de dato que la derecha. Yo no puedo preguntar de un lado tipo entero y del otro lado tipo char. No, está mal. Yo no puedo preguntar si una variable es de tipo, si la variable A es de tipo entero, no puedo preguntar si A es igual a, vamos a suponer que esto sea una string,
aux es un string, ¿sí? Entonces lo pongo entre apóstrofe. Entonces yo no puedo preguntar si el entero 14 es igual al string aux, porque son dos tipos de datos distintos. Cuando yo armo una condición, la parte izquierda tiene que ser del mismo tipo de dato que la parte derecha. ¿Eso se entiende? Sí. Bien, yo puedo armar una condición donde la parte izquierda sea un string. Por ejemplo, qué sé yo, hola. Vamos a suponer que esto es un string así. Yo puedo preguntar si hola es igual a una variable frase. Yo puedo preguntar esto. Pero frase, debería, para que esto sea válido, la variable frase, ¿qué tipo de dato debería ser? String. String. Exacto. Debería ser string. O sea que yo en algún lugar debería tener declarado var frase, dos puntos, string de 30 o string de 25 o string solo. Pero debería ser una variable de tipo string. Y esta condición, ¿cuántas partes tiene? 3. 3. La parte izquierda es una constante de string, es un string propiamente dicha. La parte derecha, ¿qué es? Es una variable de tipo string. Y la parte del medio es un operador relacional. Esto es una condición. Y esta condición, me va a arrojar verdadero o falso. Entonces, cuando yo vaya y pregunte si, if, hola es igual a frase, then, esto me va a arrojar verdadero si este string es igual a este string. Si no, me va a arrojar falso. Si me arroja verdadero, porque lo que yo tenga guardado dentro de frase es igual a este otro string, me va a ejecutar sentencias por el verdadero. Si no, me va a ir al else y me va a ejecutar las sentencias del falso. Profe, una consulta. Sí. Si puede tener dos variables, o una variable y una constante, ¿también puede tener dos constantes? ¿Cómo? Háblame fuerte. Perdón, si puede tener dos variables, o una variable y una constante, ¿también puede tener dos constantes? Sí, está bien. Lo que pasa, está bien tu pregunta. Lo que pasa es que si yo tengo dos constantes, vamos a poner dos constantes de tipo entero, que es más fácil. Si yo voy y pregunto 4 igual a 3. Esto es una condición. ¿Cuántas partes tiene? 3. 3. La parte izquierda, que es una constante. La parte del medio, que es un operador relacional, y la parte derecha, que es otra constante. Es una condición. ¿Esto qué me va a arrojar? Este ejemplo puntual. 4 es igual a 3. No, está bien, me va a arrojar falso, pero es una condición, ¿eh? Vos podés tener dos constantes, una de cada lado del operador relacional. Lo podés tener. No es muy común hacerlo, pero lo podés tener. La sintaxis de Lazarus te da la posibilidad de tener una condición de esta forma. Pero siempre te daría el mismo resultado, sería Siempre como te va a dar el necesario mismo poner resultado. el sí. Exacto. Siempre te va a dar el mismo resultado. No es lo mismo tener una variable, vayamos acá, una variable con una constante o una constante con una variable, que tener dos constantes así que vos ya sabés que esto te va a dar falso. Pero te lo repito, la sintaxis te lo permite hacer. ¿Está? Lo que tenés que tener en claro es que, ¿qué es una condición? A ver, repasemos la definición. Una condición es una expresión, eso es una expresión aritmética es. ¿Está? ¿Sí? Esto es una condición. Una condición es una expresión que me va a arrojar un resultado verdadero o falso
En este caso, dependiendo del valor que tenga la variable A. Para este mismo ejemplo, igual. Esta condición, ¿qué me va a arrojar? Y verdadero o falso, dependiendo del valor que tenga en esta variable. Y si yo tengo dos variables, vamos a suponer que esto es una variable, vamos a suponer que tengo la variable A y la variable AUX, esto también es una condición. ¿Sí? A ver si lo puedo resaltar. Quería elegir otro color. Bueno, para resaltar. Dibujar. Esto quería hacer. Esto también es una condición. ¿Sí? Que me va a arrojar un resultado verdadero o falso dependiendo del valor de A, dependiendo del valor de AUX, ¿sí? Entonces eso me va a arrojar un resultado verdadero o falso. Pero también es una condición. ¿Sí? Esto también es una condición que yo ya sé qué resultado me va a dar, ¿sí? Al tener dos constantes, visualmente yo ya sé qué resultado me va a dar. Pero también es una condición. ¿Se entiende? Sí. Esto es una condición donde utilizo dos strings. Yo en lugar de este operador relacional podría usar otro, qué sé yo, que sea distinto. El distinto. El distinto es así. Yo podría preguntar si esta condición es si este string, hola, es distinto a lo que tenga en la variable frase. Eso es una condición. Eso me va a arrojar verdadero o falso. Si me arroja verdadero, ejecuto la sentencia del verdadero. Si no, ejecuto la sentencia del falso. Pero es una condición. La condición no es el if, ¿eh? La condición es esto, chicos. Eso que está acá. ¿Dónde se utiliza una condición? En un if. Pero la condición es esto. El if es una sentencia selectiva. Igual que el case. Pero la condición es lo que está ahí adentro, entre el if y el then. Más adelante van a ver que una condición se usa en sentencias repetitivas. Cuando nosotros queremos repetir cosas, este mismo formato de condición también se utiliza en esa otra sentencia. Por eso hay que saber diferenciar la sentencia if y el case y la condición. Porque después esa condición la vamos a usar en otras sentencias, que no sean el if y el case. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguien no entiende? Yo necesitaría empezar a borrar todo esto que hice acá. Esto es un despelote. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, acá. ¿Cuál es la condición acá? Ahí. ¿Cuál es la condición? La condición, ¿cuál es, chico? A ver. Y A es igual a 5. A igual a 5. La condición es A igual a 5. No me digan si A es igual a 5. ¿Saben por qué? Porque después empiezan a confundir el si con el if. Entonces, ¿la condición cuál es? Esta. A es igual a 5. Esa es la condición. ¿El if qué es? Es una sentencia de selección. Es una sentencia alternativa. Pero el if no es condición. La condición es esta que está acá. Entonces yo les pregunto a ustedes, vienen al final a rendir y les pregunto, ¿qué es una condición y cómo se forma una condición? Entonces ustedes me tienen que decir, una condición es una expresión que arroja un resultado verdadero o falso. ¿Cómo se forma? Se forma tiene tres partes. Tiene una parte izquierda, tiene una parte derecha y tiene un operador relacional.
Los operadores relacionales son el distinto, el igual, el menor, el mayor, mayor igual, menor igual, y creo que los dije todos. La parte izquierda de una condición puede ser una variable o una constante, y la parte derecha de una condición puede ser una variable o una constante. Se puede combinar que sean así, variable, constante, constante, variable, pueden ser dos variables, ¿sí? O pueden ser dos constantes. Esa es la definición de condición. Y después me tendrían que decir, una condición se puede usar en una sentencia alternativa if, en una sentencia alternativa case, o en las sentencias repetitivas, que todavía no la hemos visto, while, for y repeat. Entonces, si ustedes vienen al final y me hacen esa respuesta, me dan esa respuesta, están aprobados y les pongo 9.99. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Qué despelote hice con esto? ¿Puedo borrar? Quiero borrar así, limpio un poco esta pizarra. Total, esto después supuestamente quedaría grabado. Esto se los voy a dejar por ahora, por las dudas que lo vamos a usar. Esto también se lo voy a dejar. ¿Quieren que hagamos un ejemplito? ¿Con Lazarus? Bueno. Dale. Bueno. Yo les preparé un ejemplo re fácil. Así que es necesario que lo entiendan para después poder seguir adelante en la guía práctica. Si no entienden este primer ejemplo, no van a poder hacer ni un solo ejercicio de la guía práctica. Eso se los aseguro. Por eso les preparé un ejercicio muy, muy simple. Es necesario que se pongan las pilas y entiendan cómo funciona la sentencia if con la condición incorporada ahí adentro. Mañana vamos a ver el case, pero hoy vamos a ver el if. Chicos, otro concepto. En un if, sí, esto es fundamental. Yo en un if, a ver, acá, en un if, condición, then. Si esta condición me da verdadero, ejecuto esto. Pero si la condición me da falsa, voy a ejecutar esto. Ejecuto una cosa o la otra dependiendo del valor que me devuelva la condición. Bien, en el if, ¿cuántas sentencias tengo? Para este ejemplo. 2, verdadero y falso. No, ¿cuántas sentencias ejecutaría dentro del if? No qué respuesta me devuelve la condición, sino cuántas sentencias tengo adentro del bloque de sentencias del if. Una sola. Una sola, ¿qué es esta? Una sola, ¿qué es esta? ¿Estamos de acuerdo? Bien, en el else, si esto me da falso, va a venir y va a ejecutar esta. En el else,
en el si no, en el falso, ¿cuántas sentencias tengo? Una sola también. Una sola. O sea que tengo una por el verdadero y tengo una por el falso. Presten atención a esto. Presten mucha, mucha atención. Cuando yo, ya sea en el verdadero o en el falso, tenga más de una sentencia, más de una, ¿qué significa? Dos o más. Vamos a suponer que tengo una sentencia, punto y coma, otra sentencia, punto y coma, y otra sentencia, punto y coma. Vamos a suponer que todas estas tres, se ejecutarían adentro del if, por el verdadero. En lugar de tener una sola, tengo tres sentencias. Si yo tengo más de una, o sea, dos o más, sí o sí, hay que poner begin y hay que poner end. Y encerrar ese bloque de sentencias, encerrarlas entre begin y end. ¿Se entendió? ¿Cómo lo pondríamos dentro del Lazarus? ¿El begin antes del show mensaje o después? Mirá. Acá. El if. La condición. Si hoy es igual a miércoles, then. Vamos a suponer que es verdadero, ¿sí? Va a ejecutar todo el bloque de sentencia del if. Entonces, if. Yo tengo, ¿cuántas sentencias tengo acá? 3. Ir al cine, comprar entradas para el cine y mirar la película. Estas 3 sentencias pertenecen al verdadero de la condición. Entonces, ¿qué se pone? If. Después del then, en el renglón siguiente se pone begin. Se ponen el bloque de sentencias, separado por punto y coma, y si todas estas pertenecen al verdadero, cierro con un end. Begin, end. O sea que no hace falta en este caso poner show mensaje. No necesariamente. No siempre va show mensaje. Show mensaje es un ejemplo. ¿Se entendió? No es necesario poner show mensaje. Yo si querías expresar el dato. Si querías poner el dato, te puede salir. Poner un cartel. ¿Querés poner un cartel? Sí, claro, lo podés. Si no, ¿qué te tiraría ahí? No, nada. Esto es un ejemplo de la vida real, nada más. Ir al cine, comprar entrada, mirar película. Suponete que vos querés imprimir algo, entonces ahí, dentro de este grupo de sentencias, ahí adentro ponés show, mensaje, ponés un cartel así, ¿está? Encerrado adentro del begin y end, y lo ponés ahí. O sea, puse SM para abreviar nada más. Pero si no, lo ponés ahí. ¿Se entiende? Entre el begin y end puedes tener input box, show mensaje, todos los show mensajes que vos quieras, qué sé yo. Todas las sentencias que vos quieras. Podés asignar a variables, valores a variables. Podés tener edit, podés tener asignaciones. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo habías hablado? Sí. Ahora me quedó claro. Entonces, voy a esto. Si yo tengo una sola sentencia, dentro del bloque del if, del verdadero, tengo una sola sentencia, no hace falta poner begin y end. Pero si yo tengo más de una significa dos o más, en el if, necesito poner esas dos o más sentencias que pertenecen al if, las necesito encerrar entre begin y end. Y para el else pasa igual. Si yo tengo una sola sentencia, no hace falta poner begin y end. Pero si yo en el else tengo un bloque de sentencias que son dos o más sentencias, sí o sí necesito encerrarla entre begin y end. Entonces, todo lo que está entre begin y end, todas las sentencias que están entre begin y end, van a ejecutarse para el if. Vale lo mismo para el else. Todas las sentencias que estén entre begin y end
van a ejecutarse para el else. Eso es re importante, lo del begin y end, sumamente importante. Si ustedes no le ponen begin y end, van a cometer un montón de errores. Y el error que van a cometer es, vamos a suponer esto. En el if tengo 3 sentencias para ejecutar. Estas 3 sentencias van acá dentro del if. Si yo no lo pongo, yo no pongo begin y end, si yo no pongo begin y end, el if me va a ejecutar solamente la primera sentencia. Las otras 2 no me las va a ejecutar. Me va a ejecutar la primera sentencia y las otras 2 las va a saltear y no las va a ejecutar. Si yo necesito que me ejecute las 3 sentencias, sí o sí tengo que poner begin y tengo que poner end. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Repito. ¿Alguien no lo entendió? Lo repito. Una consulta, profe. Dale, Facu. En el caso de tener 3 sentencias, tanto en el falso como en el verdadero, Sí. ¿podemos encerrar el begin y el end en todo? No. Es por bloque. Suponete. Ah, perfecto. Suponete esto. Voy a borrar para que esté más prolijo. Y lo voy a volver a escribir. 2 o más sentencias. ¿Eh? No necesariamente tienen que ser 3. ¿Eh? Pueden ser 4, 5, todas las sentencias que quieran. Bien. A ver. Vamos a hacer otra cosita. Vamos a venir acá. If. Condición. Vamos a armar una condición. If. Si auxiliar es mayor o igual que 20, entonces vamos a suponer que si auxiliar es mayor que 20, haga algo y ese algo, por el if, tenga 2 sentencias. ¿Qué sé yo? Un show mensaje de algo, punto y coma. Vamos a poner acá otra sentencia. A otra variable, a variable frase, le asignamos input box de algo. Cualquier cosa escribí. La comilla. Ahí está. Esto. Está. Eso. Punto y coma. En. Entonces esto vamos a intentar así, para que se vea mejor. Si auxiliar es mayor o igual que 20, entonces que me haga estas 2 sentencias. Como tengo más de una sentencia, las tengo que encerrar entre begin y end. Si auxiliar no es mayor o igual que 20, que sería el else, ¿sí? El else, que me haga, qué sé yo, una sola sentencia, por ejemplo. Yo un mensaje de algo. Entonces, la sentencia selectiva if, con then y else. If, ¿qué significa? Sí. Entonces, evalúa la condición. Si la condición es verdadera, me va a ejecutar estas 2 sentencias. Como son 2 sentencias dentro del verdadero, sí o sí las tengo que encerrar entre begin y end. Dentro del verdadero las tengo que encerrar. Si esta condición es falsa, ¿qué va a hacer? ¿Estas sentencias las va a hacer si la condición es falsa? No. Va a saltar, se va a venir al else. Y en el else me va a ejecutar solamente esta sentencia.
Y después va a seguir con las sentencias que siguen acá abajo. Cualquier sentencia que tenga acá, qué sé yo. A número, le asigno número más o menos 4, qué sé yo, punto y coma. Cualquier otra cosa que siga ahí abajo. Entonces, a ver. Sentencia selectiva if. Si la condición es verdadera, me va a ejecutar todo lo que está entre begin y end del verdadero. Si es falsa, me va a ejecutar todo lo que está en el else. En este caso, como el else tiene una sola sentencia, no hace falta poner begin y end. Pero si en el else yo tuviera dos sentencias, sí o sí debería, dos o más sentencias, sí o sí debería encerrarla entre begin y end. Por ejemplo, a número le asigno str2 int de un input box con todos los parámetros. Y después de acá, este lo abro en el else y lo tengo que cerrar en el mismo else. En punto y coma. Entonces, ¿cuántas sentencias tiene el verdadero de este if? Les pregunto a ustedes. ¿Cuántas sentencias? Dos. Como tiene dos o más sentencias, hay que encerrarla sí o sí entre qué y qué. Entre un begin y un end. Entre un begin y un end. Bien, este else, el else de esta condición o de este if, ¿cuántas sentencias tiene? Dos también. Dos. Como tiene dos o más sentencias, hay que encerrarla entre begin y end. Vamos a suponer que yo me olvido de poner el begin y me olvido de poner el end. Me olvido. Estoy programando y me olvido. Entonces, esta condición me da falsa. Al darme, vamos a suponer que me da falsa, viene al else. Y en el else me va a ejecutar esta sentencia. Esta otra no me la va a hacer. Si yo quiero que me haga esta y esta por el falso, necesito ponerle begin y end. Esto es un error típico de programador que se hace el canchero. ¿Se puede poner otra sentencia selectiva dentro de una sentencia selectiva? Sí, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Podés ponerla. Vamos a suponer que ahí, por el verdadero de este if, querés poner otra condición, otro if, podés ponerlo. Entonces ahí podés poner if, sí, qué sé yo, Pepe es igual a frase then, escribí mal, perdón, then, Pepe vamos a suponer que es una variable de tipo string, ¿sí? Pepe es un string, propiamente dicho, frase es esto, entonces, presten atención a esto, ¿no? Se empieza a complicar. Entonces, este else pertenece a este if. Ahora, acá adentro tenemos otro if, entonces, con otra condición. Entonces, si esta condición es igual a, es verdadera, entonces, ahí armamos otro if. Begin, end, entre ese begin y ese end, vamos a tener sentencias. Por ejemplo, una, por ejemplo,
dos sentencias, por ejemplo, 3 sentencias. Pongo así para no escribir sentencia propiamente dicha, ¿no? Pero podría ser yo mensaje, input box, asignaciones o lo que sea. Entonces, el verdadero de esto, de este if, el verdadero de este if, va a tener estas 3 sentencias. Como tiene 3 sentencias, o sea, más de una, las tengo que encerrar entre begin y end. Este if también tiene un else. Entonces, este else va a ejecutar el falso de este if. Entonces, si esto es verdadero, si ese if es verdadero, va a ejecutar estas 3 sentencias. Si no, va a ejecutar lo del else. Y ese else no sé qué tendrá. Voy a copiar y voy a pegar para no escribir tanto. Entonces, vamos a mirarlo de lejos. No sé si alcanzan a verlo. ¿Dónde está el primer if? Acá está. Este es el primer if. Ese, ¿lo alcanzan a ver, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Ese if tiene este else. O sea que el falso de este if es este else. ¿Eso se ve? Sí, sí. Sí. Bueno, esperen que lo voy a checar un poquitito más. Ahí está. Bien, repasemos. Este if tiene todo lo que está encerrado entre begin y end, todo esto pertenece al verdadero del primer if. Todo esto pertenece al falso del primer if. Ahora, adentro del verdadero del primer if, ¿qué tenemos? Tenemos una sentencia, 2 sentencias, 3 sentencias. Todo esto es otra sentencia. El if es una sentencia, que a su vez es un if adentro de otro if. Esto es válido hacerlo. Entonces, otra sentencia selectiva de selección adentro del verdadero. Bien, entonces esto también es válido. Ahora, este if tiene estas sentencias con este else que van encerradas entre begin y end, porque tiene más de una sentencia. Vamos a suponer que yo acá tengo 3 sentencias y acá tengo, en ese bloque, tengo una sola. Vamos a suponer eso. El verdadero tiene una sola sentencia y el falso tiene 3. Bueno, yo también le puedo poner begin y end, por más que tenga una sola sentencia, también puedo ponerle begin y end. Si no lo pongo, está bien. ¿Por qué? Porque tengo una sola sentencia. Ahora, si lo pongo, no está mal. Yo, a modo de programador, siempre le pongo begin y end para ordenarme. O sea, repasemos. Tanto en el if como en el else, si tengo una sola sentencia, puedo poner begin y end. Si no lo pongo, no está mal. Pero si tengo 2 o más sentencias, sí o sí, va encerrado entre begin y end. ¿Pregunta? ¿Los ends se ponen así nomás o llevan algún punto y coma? No, se ponen así nomás. ¿Dónde Ok. estaban usando ustedes begin y end antes de ver esto? De ver el if y la condición. Nosotros no lo poníamos en nada. Ya cuando hacíamos lo del evento onClick ya estaba activo.
pero Bien. nosotros nunca lo poníamos. ¿Y qué les marcaba ese en el on-click? ¿Qué les marca el begin y el end? ¿Qué interpretan? El comienzo y el fin del El procedimiento. comienzo y el fin. Bien, acá también les marca el comienzo de este if y el fin de este if. Acá les marca el comienzo de este else y el fin de este else. Este marca el comienzo de este if y este marca el end de ese if. Y acá marca el comienzo del else y este marca el fin del else. Marca comienzo y fin. Delimita bloque de sentencias. Es el mismo concepto del begin y end de los procedimientos que ustedes utilizan cuando hacen on click. Es la misma idea el begin y end. Encierra sentencias. Acá las que encierra son las del if y encierra las del else. Encierra la del else y acá encierra todo esto del if. ¿Se entiende? Sí, sí. Si todo esto fuera un procedimiento, acá tendríamos un begin y nos estaría faltando un end acá abajo. ¿Sí o no? Entonces, esto sería el begin del procedimiento on click y este sería el end del procedimiento on click. Y todo esto sería un procedimiento. ¿Está claro? ¿Es difícil esto? Chicos, si no entienden esto, no van a poder hacer los ejercicios. Así que si tienen dudas, tienen que preguntar. En el último es de todo, de abajo. ¿El último? Después de... Sí, el Háblame último, fuerte, por favor, porque tenés el micrófono, sí, el micrófono bajito. A ver. el último es de todo, de abajo. Después del ¿Esto? else. No, más abajo. Más abajo. El último en. Sí. ¿Este? Ese. En ese va punto y coma. Va punto y Solo coma. para asegurarme. Sí, Bien. va punto y coma. Sí, sí. ¿En los en de arriba también va punto y coma o no? No necesariamente. No necesariamente. Fíjate acá. Ahí tenés begin y end. ¿Qué sigue después de este end? Después de este end, ¿qué sigue? Este end. Y este end que cierra el begin del if. Entonces acá, ahí no hace falta poner punto y coma. Acá, antes de un else, tampoco va punto y coma. Entre dos end no va punto y coma. Si son seguidos los end, no va punto y coma. Antes del else, tampoco va punto y coma. Este end, este de acá, sí, sí, ahí sí va punto y coma. ¿Por qué? Porque después sigue una sentencia ejecutable. Antes del en, yo acá me había olvidado de poner punto y coma, antes del en este bloque de sentencia, ese puede ir como no puede ir. Es exactamente lo mismo. Si lo pongo, mejor, para evitar cualquier problema. Si no lo pongo antes del en, no pasa nada. No me lo va a marcar como error. Acá igual. Acá tengo una sentencia, punto y coma. Otra sentencia, punto y coma. La tercera sentencia, le puedo, que después sigue un en, le puedo poner el punto y coma como no se lo puedo poner. Es exactamente lo mismo. Me hace el mismo efecto. Por las dudas se lo pongo. ¿Hasta acá se entiende?
Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Alguna duda? Tengo que darle otro concepto re importante antes de ir al ejercicio. Por eso necesito que si tienen duda acá, me la pregunten, porque lo que sigue es complicado. El concepto que sigue es complicado. ¿Sigo? ¿O hay pregunta? Sigo. Chicos, presten atención a esto. Presten mucha atención a esto. Voy a ir primero al teórico. A ver. Acá. Yo tengo un if. Yo tengo un if con una condición. El else siempre, un else está asociado a un if. Yo para poder tener un else, sí o sí tengo que tener un if. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, sí, sí. Yo no puedo tener un else por ahí descolgado. Si yo tengo un else, sí o sí, antes que tengo que tener un if, Un if. con una condición y un then. Sí o sí. Sí o sí tiene que suceder eso. Para yo tener un else, antes tengo que tener un if por ahí dando vuelta. Que sea relacionado, este else es relacionado con ese if. Sí o sí. Si no puede saltar algún error. Salta error, sí, más vale, te va a saltar un error y no vas a saber dónde está el error, no lo vas a encontrar. Vas a tener un despelote en ese programa terrible. O sea que vos nunca ponga un else si antes no pusiste un if. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, pero el viceversa, el al revés, no necesariamente es así. Voy a borrar. Voy a borrar. Yo puedo tener un if con la condición then con un bloque de sentencias encerrados entre begin y end. Vamos a suponer que ahí dice begin y dice end. Entonces acá tengo un bloque de sentencias. Si yo tengo un if con una condición, no, presten atención, no necesariamente tengo que tener un else. Yo puedo tener if y puedo no tener else para ese if. A veces el if va con un else. A veces el if se me escapó. A veces el if va con un else, pero no siempre es así. A veces el if no tiene else. Pero si yo tengo un else, sí o sí debo tener un if. ¿Cómo fue el último que dijo, profe? ¿Lo puedo repetir? Repito, voy a borrar. El if, si yo tengo un if, si yo tengo if, puedo tener else, es opcional. Yo a veces puedo necesitar esto, chicos. A ver. Yo a veces necesito esto. If, voy a copiar y pegar para no escribir tanto.
vamos a suponer, yo a veces tengo if, then, voy a copiar un bloque de sentencias también. Puedo llegar a tener esto. El if, la condición, dos sentencias, una sentencia o dos sentencias o tres, o todas las que yo necesite encerradas entre begin y end, y no necesariamente voy a tener un else. A veces necesito un else con cosas acá abajo, y a veces no necesito un else y sigo con otras cosas ahí abajo. O sea que el else es opcional. Puede llegar a estar como puede llegar a no estar. Entonces, para acá, fíjense, para este ejemplo, yo tengo el if, me va a evaluar la condición. Si esta condición es verdadera, me va a hacer esto. Si es falsa, no tiene else, pero bueno, se viene a donde termina esto y ejecuta esto sí o sí. Si esta condición es verdadera, hace esta sentencia y después sigue por acá. Si esta condición es falsa, estas dos no las hace y viene, salta el flujo del flujo de la ejecución y ejecuta de acá para abajo. No es que esto lo hace por el si no. No, esto lo va a hacer. Si la condición es verdadera, las va a hacer después que termine esto. Y si la condición es falsa, las va a hacer saltando ese bloque de sentencia. O sea que el else es opcional. Yo a veces necesito un bloque de sentencias por el verdadero y a veces necesito un bloque de sentencias por el falso, que sería el else. Pero a veces el else no lo utilizo, no es necesario. A veces mi programa no requiere de un else. Eso está en la resolución del problema que yo tenga en ese momento. Pero si yo tengo un else por ahí, sí o sí necesito haber puesto antes un if. ¿Pregunta? Eso es complicado, chicos. Háganme alguna pregunta. No quiero entender de que ustedes eso me lo entienden. O sea, profe, que para resumir, si el if no tiene un else, entonces si el if queda en falso, se saltea todo lo que sería lo que está entre begin y end y Exacto. sigue con el resto del código. Exacto. Exacto. O usted es muy bueno explicando, nosotros entendemos muy bien, una de las dos. No soy muy bueno explicando. Repasemos el ejemplo anterior. Ese if, tiene else. Pero no necesariamente tiene que tener else. A veces es necesario el else y a veces no es necesario. Para este ejemplo, daría de que no es necesario tener un else. Todo depende de lo que pida el algoritmo. ¿Está? No porque yo ponga un if, sí o sí tengo que poner un else. No es así. A veces sí y a veces no. Este if que puse ahí adentro tiene else. No necesariamente, podría no haber tenido ese else ahí adentro. Entonces yo, si Pepe igual a frase, then ejecuto esto que está acá. Y el else del if, no tiene porque no lo necesito. Solamente necesito hacer esto si esto es verdadero. Si no, no necesito hacer nada más. Que siga el flujo de la programación. Entonces acá me encuentro con un if que tiene else
y me encuentro con otro if que no tiene else. Bueno, también eso es válido. Ahora, ¿yo puedo tener un else por ahí dando vueltas solo? No, no puedo tener un else dando vueltas por ahí, deambulando por Lázaro. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, está claro. Tenemos 15 minutos para ir al ejemplo. ¿Nos vamos al ejemplo? ¿O quieren hacerme alguna consulta de esto? Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. El ejemplo, ¿dónde estaba el ejemplo acá? Acá. Es un ejemplo tonto, simple. El ejemplo es este. Crear un formulario que tenga esta forma. Esto y esto. ¿Qué tiene el formulario? ¿Qué ven ustedes ahí, chicos? A ver. Un label. Un label. Un label que Dos dice labels. ingresar la nota. Sí, ¿qué más tiene? Un edit, un Un botón. edit que tiene un número adentro. ¿Sí? ¿Qué más? Un botón. Un botón imprimir, que dice imprimir. Y otro label. Y otro label que dice el resultado es aprobado o el resultado es desaprobado. Entonces, la idea sería hacer un algoritmo que ingrese un número, ahí, y si el número que ingresamos ahí es mayor o igual a 4, imprimir un cartel que diga aprobar. ¿Vieron que ustedes los finales aprueban con 4 o mayor o igual que 4? ¿Una Sí. nota mayor o igual que 4? Bueno, entonces, si la nota que ponemos ahí es mayor o igual que 4, hay que imprimir un cartel que diga aprobado. Si no, si la nota que ingresamos es menor que 4, hay que imprimir desaprobado. Esa es la consigna. Ingresar un número y mandar un cartel diciendo si aprobó o no aprobó. Bien, ¿qué precisamos? Precisamos el edit para ingresar el número. Que yo le cambié el nombre y le puse cartel 1. No, al edit le puse número, acá. ¿Sí? El label este se llama cartel 1. Le cambié el nombre a ese label y le puse cartel 1. Al botón. El botón, para hacer un clic, le puse el nombre imprimir. Este otro label le puse el resultado es, y ahí tendría que poner es aprobado o es desaprobado, depende del valor que ponga en este edit. Bien, vamos a ir a la programación, así se la explico. Si tenemos tiempo, la hacemos directamente en Lázaro. La programación sería esta, chicos. Presten atención. Si en el edit, en el text del edit, acá, si en el text del edit, fíjense qué hago con esta primera sentencia, a ver qué se les ocurre. ¿Qué interpretan con la primera sentencia? Que volvemos el dato de string a integer y lo asignamos a la variable número. Bien. Ese dato que está ahí, lo estaríamos sacando de acá. Lo estaríamos sacando de acá y lo estaríamos sacando de acá. Agarramos ese número que metemos en ese edit. Ese número está metido ¿dónde? En el text de ese edit. Como es un string, ese valor es un tipo de dato string, ¿qué hacemos? Lo convertimos de string a entero y se lo asignamos a una variable nume, que nume es una variable de tipo integer. ¿Eso se entiende? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí.
¿Alguien no lo entendió? Lo vuelvo a explicar. Pregunta de final. La propiedad text, ¿para qué sirve? ¿En qué Para objeto cambiar se el utiliza? del edit. Para cambiar el texto del edit. De un edit, pero en sí es la información que nosotros metemos desde teclado en un edit. ¿Estamos de acuerdo? Que sería esta, esa. Ese tipo de información de una ventanita edit está cargada en la propiedad text de este objeto. Si yo tengo varios edit, cada edit va a tener su text asociado, su propiedad text asociada. Bien, en este caso, como tengo uno solo edit, ¿sí? Hago referencia a esa sola. Como es un string, la convierto de string a entero y se le asigna una variable. Entonces acá armo una condición muy simple y esta condición yo la voy a usar con un else. Podría no haberla usado con el else, pero la voy a usar con el else. ¿En qué consiste esta condición? Esta condición tiene, se utiliza en el if, ¿sí? Vamos a cambiar de color. Ahí está, vamos a cambiar de color. Acá tengo la condición. Y ahí la condición me pregunta, nume mayor o igual que 4. Si, if, el valor que tiene nume, que se lo di en esta asignación, que el valor que tiene nume es el valor que venía de la ventanita edit, ¿es mayor o igual que 4? Si ese número es mayor o igual que 4, ¿qué tengo que imprimir? Aprobado. Si no es mayor o igual que 4, ¿qué valor va a ser? Les pregunto Menor que 4. ¿Eh? Menor que 4. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuáles concretamente? 1, 2, 3. Un 0, un 1, un 2, un 3. Sí. Entonces, si el número que yo ingresé es mayor o igual que 4, yo debería imprimir aprobado. Si no, debería imprimir desaprobado. O sea que esto va a ser por el verdadero y este otro va a ser por el falso. ¿Cómo hago para imprimir eso? En un label. Eso yo lo hago en un label. ¿Qué agarro? Agarro el label resultado.caption, el caption, la propiedad caption de este label, que yo le cambié el nombre y le puse resultado. Entonces, a ese label que se llama resultado.caption le asigno concatenar, concat. ¿Para qué era concat? ¿Se acuerdan? Para concatenar. Para unir. Sí, pero para unir dos strings. Para unir dos strings. Entonces, el concat me une, me concatena, me junta dos strings. Esa es la respuesta. No me diga para concatenar, pero porque no me está faltando información. Entonces, ¿para qué se utiliza el concat? Repito de nuevo la pregunta. Para unir dos strings. Para unir dos strings. Entonces, este string, ¿qué tiene? Este primer string. ¿Qué tiene cargado ese primer string? El caption del level. El caption del level. ¿Y cuál es concretamente? El resultado es. El resultado es. Entonces, lo que voy a concatenar es este caption del level concatenado al otro caption, al otro del otro parámetro, que es aprobado. O sea que si la nota que yo ingresé es mayor o igual que 4, me va a concatenar esto con la palabra aprobado. Aprobado. Si la nota va por el else, me va a concatenar este caption, que ese caption es este, pero en lugar de la palabra aprobado me va a poner la palabra desaprobado.
Abrevio para no escribir tanto. Entonces sería eso. Si yo ingreso un 5, se va a ir por el if. Si se va por el if, por el verdadero, me va a hacer esta sentencia. Y la otra no me la va a hacer. Ahora, si yo ingresé, en lugar de un 5, ingresé un 3, va a venir acá y va a evaluar la condición. Dice, if número es mayor o igual que 4, no, no es mayor o igual que 4. Se va a ir al else y me va a ejecutar esta sentencia de acá abajo. ¿Qué me va a poner? El resultado es desaprobado. Me va a poner este otro cartel. O sea que esto me lo va a poner por el lado del falso y esto me lo va a poner por el lado del verdadero. ¿De qué depende? Depende del valor que yo ingrese en el text del edit. ¿Se entiende la programación de esto? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, se entiende. Este begin y este end cierra el procedimiento imprimir, clic. Sí. Bien. Este if necesita begin y end. No, No. porque solamente tiene una condición. Exacto. ¿Y el else necesita begin y end? Tampoco. Bien. Si yo le pongo begin y end y le pongo begin y end, ¿está mal? No, no está mal. No, tampoco está mal. O sea que repasemos eso. Si yo tengo una sola sentencia en el if, puedo ponerle begin y end. Si no lo pongo, también está bien. En el else, el mismo concepto. Puedo ponerle begin y end. O no puedo ponérselo. ¿Cuándo se lo tengo que poner? Cuando tenemos dos o más sentencias. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bien. Un if ¿siempre está asociado a un else o puede no tener else? Puede no tenerlo. Puede no tenerlo. Un else, sí o sí, ¿está asociado a un if o puede no tener if? Sí o sí está asociado. Sí o sí tiene que ir con un if. Un else, sí o sí tiene que ir con un if. Ahora, un if no necesariamente puede tener else. Repasemos el concepto de condición antes de irnos. ¿Qué es una condición? Es una expresión que arroja un resultado verdadero o falso. Bien. Para este ejemplo en concreto, ¿cuál es la condición literal? ¿Cuál es la condición? Para ese ejemplo que tenemos en pantalla. Num mayor o igual a 4. Exacto, la condición es esta. Una condición, ¿en qué sentencia se puede utilizar? En las dos. ¿Dos o más? ¿Cuáles son las dos más? Aprobado, desaprobado. No, una condición se puede usar con un if o se puede usar con un case que todavía no lo vimos, lo vamos a ver mañana. También se pueden usar con las repetitivas. Esta es la condición, se puede usar en un if o se puede usar en un case o se puede usar repetitiva. Esa es la respuesta, Marco. Ya te va a quedar más claro más adelante. ¿Cómo que repetitiva? ¿Eh? ¿Cómo que repetitiva? No entendí eso último. La sentencia repetitiva todavía no las vimos, la vamos a ver más adelante. Ah, ok. Está. ¿Cómo se forma una condición? ¿Qué formato tiene una condición? ¿Sí? ¿Y qué puede ir en una condición? Se forma por la parte izquierda. ¿Cuántas partes tiene? Tres partes. Tres partes. Parte izquierda, Izquierda. operador racional, Operador relacional relacional. y parte derecha. Bien, parte derecha. Bien, los operadores relacionales, ¿cuáles son? Igual, mayor igual, menor, menor igual y distinto. Menor. Igual. ¿Distinto dijiste?
Sí. Distinto, me falta uno. Mayor solo. Mayor igual, menor, mayor, distinto, igual. Estos son todos los operadores relacionales. Bien, en la parte izquierda, ¿qué puede ir? En la parte izquierda de una condición. Una variable o una Una constante. variable. Una variable o una variable, una constante. Uy, escribí mal. Bien. Un valor. Un valor. Un valor puede ir. Bien. Acá va el operador relacional. Y la parte derecha, ¿qué puede ir? La parte derecha una condición. Exactamente lo mismo. Lo mismo que va de la parte izquierda puede ir de la parte derecha. Disculpe, profe, una duda. ¿El valor a qué se refiere? Preguntá más fuerte porque no te escucho, por favor. El valor, ¿a qué se refiere? Y a un número constante, qué sé yo, 40, 44, 55 menos 3, si fuera un valor, una constante de tipo entero. Si fuera de tipo string, algo que venga entre, ¿cómo es? Entre apóstrofe. ¿Está? Bien. Si fuera... Yo puedo armar una condición, perdón, no me salía, estaba trabado, una condición de tipo real. Qué sé yo, si yo tengo una variable de tipo real, yo tengo declarada una variable var, número, dos puntos, de tipo real, ¿sí? Yo puedo armar una condición, if, si número es mayor o igual que 3,33, qué sé yo. Entonces la condición esta, ¿sí? Es con número real. Eso también es válido. Vamos a suponer que yo tengo acá opción, una variable opción que sea de tipo boolean. Boolean. Entonces yo acá puedo preguntar si opción es igual a true, por ejemplo. A true. Es igual a true. Opción, si opción es de tipo boolean, yo tengo que preguntar por un valor de los boolean. ¿Cuáles son los valores boolean? True o false. Entonces yo puedo armar una condición, ahí armo una condición que tiene tres partes, ¿sí? Donde la parte izquierda, ¿qué es? Es una variable boolean. La parte del medio es un operador relacional. Y la parte derecha, ¿qué es? Es un valor boolean, el true. El true es un valor boolean, es una constante boolean. Entonces esto también es una condición. Eso es una condición. ¿Se entiende eso? Y eso tiene tres partes. La puedo armar así o la puedo armar al revés. Yo puedo apuntar true igual a opción. ¿Está claro? Perfectamente. Chicos, les recomiendo que yo este teórico se los voy a grabar, ¿sí? Hoy tarde seguramente, porque tarda mucho tiempo. Vuelvan a verlo. Ahora tienen la comisión que hoy empieza con la guía práctica 3, empiezan con esto. Así que lean el teórico y presten atención a los ayudantes de práctico que les van a dar una mano, pero no interpreto que esto no es muy fácil. No es tan fácil. ¿Está? Así que bueno, listo. Terminamos la clase por hoy. Mañana Listo, vamos profe. a seguir con este tema. Listo, profe. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos con hoy porque ya se están yendo algunos chicos porque tienen otra materia. Listo. Dejo de Ya, profe. compartir y mañana seguimos con esto.
Cualquier duda que tengan sobre esto me la hacen en el foro de preguntas del teórico. Hay un foro para preguntas del teórico. ¿Sí? Me la pueden hacer. Chao, hasta mañana. Hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe, hasta mañana. Chao, hasta mañana.